Contratación pública, episodio 134. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas y profesionales para vender a la administración. 30 de septiembre de 2022, Día Internacional del Podcast y episodio número 134 de este podcast, Contratación Pública. En este episodio te voy a contar una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre la exclusión de un licitador por la justificación de su oferta. Ahora te cuento. Porque antes tengo que contarte que tengo un curso para vender a la administración, que lo mismo a ti, a tu cuñado o a tu amigo José Antonio os interesa. Aunque antes de pasar por caja para acceder al curso, estaría bien que hicieras un curso que tengo para saber si lo que vendes tú, tu cuñado o José Antonio es demandado por la administración y si cumples los requisitos para vender a la administración. En fin, teclea luisgracia.es en la barra de dirección del navegador y te lo cuento todo ahí. Y ahora sí, vamos al asunto. Que una oferta sea considerada anormalmente baja no significa que sea temeraria, que te hayas pasado de frenada. Significa que tu oferta, comparada con las otras ofertas presentadas a la licitación, es significativamente más barata, a un punto que se considera que no es normal. De ahí lo de anormal. Aunque la verdad es que, a ojos del órgano de contratación, tu oferta se ha convertido en sospechosa, por no decir temeraria, aunque seguro que la consideran temeraria. La cuestión es que en un caso así, la oferta no puede ser rechazada de primeras. No, el órgano de contratación está obligado a escucharte. Te tiene que dar la opción y oportunidad de justificar la viabilidad de tu oferta. A ver, cuéntame, y deje que le explique. En una situación así, lo importante es hacer esa justificación de la oferta de una manera que permita a los técnicos del órgano de contratación apreciar que sí, que la oferta es viable y que sabes lo que te llevas entre manos. Y de eso va la resolución que vamos a comentar hoy. Antes de empezar, recuerda que las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales resuelven casos particulares, concretos, sobre aspectos de una licitación en particular. Y aunque los tribunales vengan siendo consistentes en sus resoluciones, es decir, que no se contradicen, algo que se conoce como principio de confianza legítima, no debemos confundirnos, ya que sus resoluciones solamente vinculan o obligan a las partes que intervienen en cada caso en concreto. Por tanto, la resolución de un tribunal administrativo de recursos contractuales es una referencia, es algo a tener muy en cuenta, pero no es jurisprudencia y ni mucho menos ley. Por cierto, en caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, busca asesoramiento, siempre. Bueno, pues en este episodio te traigo una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, concretamente la número 942/2022 de finales del mes de julio de este año 2022. Un caso reciente. En juego estaba la adjudicación de un contrato de servicios para hacerse cargo durante 2 años del mantenimiento de las instalaciones de distintos edificios y dependencias de la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior, ya sabes. Un contrato dividido en 3 lotes, y de ellos el lote que motiva esta resolución es el número 1, que tiene un presupuesto base de licitación de nada más y nada menos que 4.592.000 euros. En fin, un contrato importante que no está al alcance de cualquier empresa. Aunque lo que nos interesa de este contrato no es el importe ni su importancia, ya que lo que vamos a conocer se aplica igual a un contrato de 50.000 euros que a uno de 5 millones. Pero sigamos con la historia. Resulta que a este lote número 1 presentaron oferta un total de 20 empresas. Por lo que parece, todo el que tenía opción a adjudicarse un contrato así estaba presente en esta particular competición. Una vez abiertas las ofertas y hechas las valoraciones correspondientes, las 2
primeras ofertas clasificadas eran anormalmente bajas respecto del abundante resto de ofertas presentadas. Y ambas ofertas fueron excluidas. Y una de ellas, la inicialmente clasificada en segundo lugar y finalmente excluida, interpuso el recurso de reposición que dio lugar a la resolución que estamos comentando, que vamos a comentar. Y ahora los detalles. Bueno, la mesa de contratación, después de haber apreciado que estas dos ofertas se encontraban incursas en presunción de anormalidad, solicitó a ambos licitadores que justificasen sus ofertas. Y estos lo hicieron en ambos casos. El órgano de contratación, al recibir las justificaciones, solicitó a sus técnicos el estudio y emisión de los informes correspondientes, pues que sirvieran para valorar y, en su caso, determinar la viabilidad de las ofertas a la vista de las justificaciones presentadas por ambas empresas. Las dos personas responsables de esta evaluación, de estos informes, comparecieron ante la mesa de contratación para exponer el contenido de estos y responder a las preguntas que les fueron formuladas por parte del vocal interventor y de la vocal letrada de la mesa. O sea que esto no se hizo a la ligera. Hubo un análisis, un informe y una comparecencia ante la mesa de contratación en la que se hicieron preguntas. Varias preguntas, según se dice en el acta de la mesa de contratación de ese día. En ese informe sobre la viabilidad de la oferta se señalaron algunos costes que estos técnicos entendían como imprescindibles para la correcta ejecución del contrato. Costes que no fueron desglosados ni explicados en la justificación de la oferta que hizo la empresa que plantea el recurso. Merece la pena entrar en los detalles y conocer qué costes son los que, a juicio de estos técnicos, no están debidamente justificados. Costes que, según se puede leer en la resolución, se considera que no tienen respaldo económico en la oferta presentada, así lo expresa textualmente. O sea que estamos hablando de costes que o no se justificaron o si se justificaron se hizo de una forma somera o insuficiente. Esto siempre a juicio, claro está, de los técnicos que emiten el informe. Nosotros no vamos a juzgar eso. Entrar a este nivel de detalle nos va a dar una idea de lo fino que se puede llegar a hilar en un caso así. Ojo, que el contrato eran 4,5 millones, O sea, que es que había dinero. Bueno, estos costes que, según se dice, no se justificaron son, por un lado, las herramientas y equipos de medida que se deben emplear para la ejecución de los trabajos, los uniformes y equipos de protección individual que debe vestir y portar el personal que ejecutará el contrato, las revisiones e inspecciones obligatorias consignadas en el pliego de prescripciones técnicas. Atención a esto. Los gastos generales y el beneficio industrial. Unas instalaciones sin coste que estaban especificadas en las páginas 106 a 108 del punto 4, otras cláusulas, del pliego de prescripciones técnicas. Y además de estas, unas actuaciones que entiendo serán de reparación en una cocina industrial, un puente de lavado, una lavandería industrial y una piscina. También las revisiones y actuaciones periódicas a realizar en los equipos compactos motorizados, eléctricos y rotativos, a saber a qué se refieren con esto. Y en relación a las actuaciones a llevar a cabo para el mantenimiento de 4 grupos electrógenos, en el informe dicen que no se han justificado el coste de la mano de obra y repuestos de los cambios de filtro, aceite y líquido refrigerante, así como repuestos ante posibles averías que serán por cuenta del adjudicatario. Y el coste del combustible para mantener en todo momento un mínimo del 80% de la capacidad de los depósitos. Fíjate, una oferta, la oferta que planteó esta empresa era de 3 millones de euros, ¿vale? O sea, una oferta de 3 millones de euros, por lo que podemos entender que con la suficiente amplitud de tareas y complejidad, y se llega a considerar el gasoil de los depósitos de 4 grupos electrógenos. ¡Ostras! Aviso a navegantes. Por cierto, la baja sobre el presupuesto base de licitación que hizo esta empresa fue del 20%. La baja que hizo la empresa que finalmente resultó adjudicataria fue del 7%. Bien, pues este es el acto que se recurre. La exclusión del procedimiento por haber considerado la mesa de contratación que la oferta no es viable. Y en su recurso, la empresa impugna su exclusión en base a los motivos que vamos a comentar. Bien, en general, considera la empresa que ha justificado adecuadamente la viabilidad de su oferta. Y en este caso precisa que
En cuanto a las herramientas, equipos de medida y uniformes, oye, pues que además de tener una fuerte implantación en el ámbito geográfico en el que se desarrolla el contrato, supongo que ahí alude a las economías de escala, está actualmente prestando este servicio en uno de los centros y que por tanto la mayoría de los equipos y herramientas están amortizados, van a ser los mismos. Bueno, pues esto la verdad que un poco de cajón sí que es. Que en cuanto a las furgonetas que ha de aportar a la ejecución del contrato, las pone a coste cero porque son de su propiedad y están amortizadas. Y por tanto no generan costes más allá de los de combustible, revisiones e ITV. En cuanto a los suministros y repuestos que vaya a necesitar, pues alude que el amplio volumen de compra le permite, que compra mucho, es una empresa grande, le permite pactar con sus proveedores precios muy competitivos, así lo afirma. Que los costes imputados a los servicios subcontratados son inferiores debido a los acuerdos suscritos con las respectivas empresas subcontratistas y que son muy competitivos por el volumen de contratación que maneja. Es decir, que han apretado bien a los subcontratistas y les hacen las cosas baratas. Bien, vale, puede ser, empresas grandes ya se sabe. Ojo con esta, con la que viene. Que el porcentaje de gastos generales que aplica a su oferta, 1,70%, así como el de beneficio industrial, 1,30%, no redundan en la inviabilidad económica de su oferta sin que esté vinculado por los porcentajes tomados en consideración por el órgano de contratación. Y luego hablamos de esto. ¿Vale? Que respecto de las partidas que el órgano de contratación considera no justificadas, alega que, según la misma doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que es el que resuelve este recurso, no está obligada a realizar una justificación de todas y cada una de las previsiones de gastos. Ojo, ¿vale? Es decir, hay una doctrina que dice, oye, que tampoco hay que justificar absolutamente todo. Y dice, oye, pues es que así es. Bueno, ante todo esto, ¿no? Lógicamente, pues el tribunal pregunta al órgano de contratación qué tiene que decir sobre estas alegaciones que presenta el licitador. Y el órgano de contratación responde que la justificación ofrecida por el licitador asigna costes muy bajos a costes directos consignados en el presupuesto base de licitación sin una justificación aceptable. Bueno, esto es lo que dicen. Dice también que no ha justificado prestaciones incluidas en el pliego de prescripciones técnicas que se consideran esenciales para la adecuada prestación del servicio, es decir, que ha habido partidas para las que no ha aportado un desglose de gastos. Alega también el órgano de contratación que ha tenido que la empresa que recurre ha tenido en cuenta unos porcentajes de gastos generales y de beneficio industrial que no pueden ser asumidos por distar de los previstos para los contratos de obras y por analogía para este tipo de contratos, que es un servicio de mantenimiento, en un 13 y 6%. Concluyendo que debido a esto considera, ojo, que la oferta no es seria, es que lo dice así, en cuanto a su viabilidad económica y que por eso está convencido que en estas condiciones no se puede llevar a cabo el contrato sin poner en riesgo su adecuada ejecución, de la que depende el normal funcionamiento de los edificios públicos donde se debe prestar el servicio. Es que lo dice así. Vaya culebrón. Bueno, ahora vamos a conocer qué dijo el tribunal tras conocer la situación y escuchar a las dos partes. En primer lugar, el tribunal reitera que su interpretación general sobre el asunto, de la justificación de las bajas, es que el hecho de que una oferta sea considerada anormalmente baja no puede suponer la exclusión automática de esta y añade que el órgano de contratación debe dar audiencia al licitador y que el órgano de contratación debe escucharlo. Bueno, hasta aquí nada nuevo, esto ya sabemos, es lo de siempre. Continúa, y aquí ya sí, reiterando su postura sobre el contenido de la justificación que el licitador haga de la oferta. Y en este sentido es interesante conocer que el tribunal entiende y viene manteniendo que, y leo textualmente, no se trata de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de dar las explicaciones que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de que se justifican de forma suficientemente satisfactoria el bajo nivel de precios o costes propuestos y que, por tanto, se puede llevar a cabo en sus propios términos sin riesgo para la administración. Y obviamente, tales argumentos o justificaciones deberán ser más profundos o detallados cuanto mayor sea la desproporción o anormalidad del bajo nivel de los precios o costes propuestos. Si bien, siempre habrán de explicar satisfactoriamente la anormalidad o desproporcionalidad de los precios o costes ofertados y destruir así la presunción citada. Esto es lo que dicen, textualmente. O sea que no hace falta, de entrada,
desglosar por completo la oferta económica o acreditar cada una de las partidas o elementos de coste que la forman. Bueno, de entrada no, eso es lo que te dicen, aunque luego ya te avisan. Lo interesante es que el tribunal entiende que, y otra vez leo textualmente, a la vista de la justificación ofrecida por el licitador, el rechazo de la oferta exige de una resolución suficientemente motivada que desvirtúe las justificaciones del licitador o exprese sus carencias, inconsistencias, contradicciones u omisiones. O sea que a un órgano de contratación nunca le debiera bastar con hacer un informe somero o una valoración general sobre la justificación aportada por el licitador. Debe hacer un examen profundo y si la justificación no le parece bien, tiene que señalar por qué, pero de manera también exhaustiva, precisa, concienzuda. Y por último, el tribunal recuerda que, debido a la discrecionalidad técnica, no le corresponde a él sustituir las valoraciones técnicas por juicios jurídicos, que lo único que pueden juzgar ellos es si se han seguido los procedimientos previstos en la ley. Dicho de otra forma, que el tribunal nunca va a entrar al fondo de la cuestión, al que se ocupará únicamente de controlar que las formas hayan sido respetadas, del cómo se ha hecho esto. A renglón seguido, y abordando el caso concreto, el tribunal estima que el informe del órgano de contratación está bien planteado, que está bien armado, y que la decisión de exclusión de la oferta es correcta. Y esto lo hace en base a distintas consideraciones que te voy a contar ahora mismo. En primer lugar, destaca que ha habido aspectos de la justificación que sí han sido tenidos en cuenta y tenidos por buenos. Es decir, dice, oye, mira, es que han hecho un informe, pero no han rechazado todo lo que ha dicho el licitador. Ha habido cosas que sí. Dice, ¿qué? Pues mira, los gastos de personal, el suministro de repuestos, equipos y piezas, las instalaciones y reparaciones. Bueno, nosotros no conocemos, ¿verdad?, el documento y nosotros conocemos lo que podemos leer en la resolución, pero bueno, dice que ha pasado esto. Aunque también señala que la falta de viabilidad apreciada se fundamenta en que hay distintas partidas o elementos de coste a los que el licitador atribuye un coste cero o muy escaso y que por tanto, oye, pues que se puede entender que no quedan justificados con la justificación que plantea el licitador. Además de que en la justificación de la oferta no se tienen en cuenta una serie de trabajos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas que quien resulta adjudicatario del contrato debe ejecutar sin coste para el órgano de contratación. Y ahí, bueno, pues en la resolución el tribunal hace una relación de esos trabajos que el licitador debe ejecutar sin coste para el órgano de contratación y que ocupan 3 páginas. Y también hace referencia al gasoil de los grupos electrógenos. Vaya con el gasoil. Por cierto, que esos grupos solo se deben de poner en marcha para hacer pruebas de funcionamiento, que no es que eso consuma gasoil, pero bueno. ¿Vale? El caso es que, fíjate, ¿no? Dice, mira, hay partes de la oferta que sí, que están explicadas, pero hay partes que no. Y en este caso parece que está exigiendo que sea exhaustivo en todo. Pues bueno, pues ya está. ¿Vale? En segundo lugar, el tribunal señala que hay algunos costes a los que el licitador en su justificación asigna un coste cero, herramientas, equipos de medida y uniformes, debido a que ya viene prestando el servicio o dispone de ellos y por tanto pues ya están amortizados. Argumentos que el órgano de contratación en su informe consideró insuficientes. Bueno, pues vaya, a mí esto no me parece cuestión que se pueda poner en duda, pero en fin. También destacan que en la justificación se aportan datos no fundamentados ni contrastados en cuanto a los precios y condiciones de compra, que le permiten comprar los repuestos y materiales en condiciones muy ventajosas. Y es cierto que esto, en la justificación de la oferta, no es más que una afirmación que no se sustenta con evidencias. No nos consta que se hayan aportado pruebas de esto. Luego entra el tema de las furgonetas, que ya me dirás tú, pero bueno. Y por último, y esto el tribunal, que para no entrar a las cuestiones técnicas ya ves. Y por último, y en tercer lugar, el tribunal aprecia que la manifestación de que los costes imputados a los servicios subcontratados es baja debido a los acuerdos que tiene con otras empresas, la licitadora, no ha sido demostrada ni se han indicado porcentajes de descuento ni importes que justifiquen el ahorro en estos costes. Claro, en este caso puede resultar difícil aportar una evidencia, una prueba, pero sí que es verdad que puedes cuantificarlo, ¿no? Al final el papel lo aguanta todo. Ostras, pues pon algo. Bien. Total, que el tribunal considera que la empresa debió justificar su oferta, incluyendo la justificación de todos los elementos del contrato y que no se justificaron algunos elementos esenciales. Y así también, por esenciales, los consideró el órgano de contratación o los técnicos del órgano de contratación en su informe.
A ver, en mi opinión, y conociendo solo lo que hay escrito en la resolución, si algo hizo mal la empresa fue no justificar el coste de esos trabajos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas que el adjudicatario debe ejecutar sin coste para el órgano de contratación. Es decir, no ser completamente exhaustivo. Por lo demás, y según mi parecer, e insisto, conociendo solo lo que hay escrito en la resolución, considero que en el informe sobre la justificación de la baja los técnicos del órgano de contratación, pues han sido demasiado quisquillosos, rebuscados. En fin, que parece que no había ganas de pasar ni una a esta empresa, que se estaban buscando los defectos y las faltas. Demasiado riguroso. Además es que está esta cuestión, ¿no? Que la empresa ya viene ejecutando el servicio, conocen lo que tienen que hacer. O quizá precisamente por eso, porque vienen ejecutando el servicio, se los quieren quitar de encima. Y esto es otra lectura interesante que da para pensar. Bueno, luego está la cuestión del beneficio industrial y los gastos generales. Y mira, esta es la cuestión que a mí me ha llamado la atención de toda la resolución, incluso por la que la traigo a este episodio, ¿vale? Es una cuestión muy importante, de sumo interés, porque en la gran mayoría de los casos esto permite justificar toda la baja o gran parte de ella. Aquí, recordemos, el órgano de contratación en su cálculo detallado del precio del contrato estima que los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial que el licitador debe tener o que corresponden a la ejecución de este contrato son del 13 y el 6% respectivamente, los de cualquier contrato de construcción. ¿Vale? Dice, lo hemos comentado antes, que hay una analogía entre un servicio de mantenimiento y un contrato de obras. Pues sí la hay, efectivamente, ¿no? Los costes de gastos generales y beneficio 13,6 son proporcionales. Y pues claro, el licitador en su justificación planteó unos gastos generales del 1,7%, que equivalen a 50.000 euros, y un beneficio del 1,3% que equivale a 38.000 euros, 2 años de contrato, en una oferta de 3 millones de euros. Bueno, estas cifras, la verdad es que también son bastante elocuentes, ¿eh? Pero vaya, no vamos a juzgar eso, vamos a por los aprendizajes. Bueno, en este caso, el tribunal se pronuncia con contundencia y dice, primero, que el órgano de contratación haya fijado esos porcentajes del 13 y del 6% no implica que el licitador esté obligado a asumirlos en su oferta. A lo que yo añado, faltaría más. Pero ojo, que lo mismo que dice esto, dice que estos porcentajes tomados por sí solos, sin más, no pueden servir para determinar la viabilidad de la oferta. O dicho de otra forma, que la rebaja de estos porcentajes no te sirve para justificar la baja. Cuidado. Y ya para el caso en particular señala que textualmente, no se antoja razonable ni viable que, previendo el presupuesto base de licitación en los gastos generales del 13%, la empresa haya adelgazado o directamente omitido el importe asignado a varios conceptos y además haya tomado en consideración una previsión tan exigua para gastos generales, de modo que todo ello sí que conduce a no considerar viable en su conjunto la oferta económica ofrecida. Y remata diciendo que, textualmente, el mínimo beneficio industrial tomado en cuenta impide que por vía de este concepto puedan quedar absorbidos defectos de previsión o incidencias que sobrevengan en la ejecución del contrato, sin que la especialización y gran estructura de la empresa, que es cierto, como afirmación categórica y genérica, sirva de justificación de las debilidades de la oferta económica presentada. Es decir, no te puedes amparar en que eres una empresa desde aquí hasta allá. Tela marinera. Todo esto, traducido, viene a decirnos que aunque la rebaja de los porcentajes estimados para gastos generales y beneficio industrial es libre y no está tasada, tratar de apoyarse en ella de manera exclusiva o en gran parte para justificar la viabilidad de una oferta no es conveniente. Total, que el tribunal considera que, dado que nunca va a entrar a valorar, menos mal, si la oferta es viable o no, el informe y la formalidad en sí de hacer una motivación suficiente están satisfechas. Bueno, ellos dicen colmadas, que incluso es más de lo necesario. Conclusiones, aprendizajes, lecturas de todo esto. Bueno, la discrecionalidad en el ámbito de la contratación pública es ciertamente escasa, aunque cuando aparece da a los técnicos de la Administración un amplio margen de libertad amparado en la complejidad o especificidad de la materia de que se trate.
como es en este caso. La única exigencia que se debe observar es que la decisión de los técnicos esté suficientemente motivada, que el informe esté bien hecho y fundamentado, en fin, que no hayan hecho una chapuza. Claro, con estos mimbres y ante la necesidad de justificar la viabilidad de una oferta por haberse considerado anormalmente baja, conviene tener en cuenta que, aunque los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial sirvan por sí solos para justificar el precio o gran parte de este, puede no ser bastante y conviene acompañarlos de una justificación del total de la oferta. Por eso, hay que presentar un desglose de costes exhaustivo, detallado, acompañado de evidencias. No sirve hacer afirmaciones ni plantear argumentos que no se puedan demostrar, porque al final, si los técnicos del órgano de contratación no están por la labor de aceptar la justificación de la oferta, solo una justificación exhaustiva, sustentada en argumentos sólidos y, por supuesto, acompañada de evidencias y pruebas, conseguirá que se rindan a la evidencia. En fin, dejo el enlace a la resolución comentada en luisgracia.es/134 y en las notas del programa. Y recuerda, las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales son una referencia valiosa, algo a tener muy en cuenta, pero no son jurisprudencia y ni mucho menos ley. En caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, busca asesoramiento. Y hasta aquí el episodio 134. En el próximo episodio te hablaré sobre lo que ocurre antes de que se publique una licitación. Menudas movidas. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Radio Teletaxi. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.